Ahí. Más. ¿Alguna duda que tengan? Consulta. Ya las notas ya están en el sistema. Si no lo han visto, está en el sistema. Tienen que entrar a la parte del cuestionario. Ahí está la nota ya, toda completa. Como les dije, el desarrollo no se los califiqué tan duro. Ahí más que todo el desarrollo era para ver si conocían, si iban haciendo bien resultados, si algunos se equivocaron algún número tal vez, pero igualmente tenían los puntos. Y si resolvieron otro sistema igual, y al final lo que estaba viendo era el análisis, los penalizaba siempre un poco, pero no les, eh, no les estaba poniendo cero, ¿verdad? Si se equivocaban de alguna suma o algo, o por error sumaban, ¿verdad? Pero sí hay unos errores muy grandes, ¿verdad? En la parte de las sumas, cuando sumaban, ¿verdad? Ese fue como el error más común a la hora de sumarlas. Y en general, bueno, cada uno sabe lo que se sacó y se dedicó el tiempo, se dedicó el tiempo, ¿verdad? Correcto, y se aprovechó para dudas o consultas. A ver cómo vamos. Y qué más, y bueno, ya oficialmente digamos que hoy ya se le indico que están las notas en el sistema, entonces si tiene alguna duda o alguna reclamo o algo, entonces el tiempo de reclamos empieza desde hoy, ¿verdad? Para que sea como oficial en la clase, aunque ya están las notas de antes, ¿verdad? Pero desde hoy empieza a correr, por si tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto al examen. Eh, ok, entonces bueno, vamos a iniciar. No sé si alguno quiere hacer alguna comentario, alguna duda, no sé, ¿tiene alguna duda? Me dieron cuenta en el examen, como les digo, es de manejar mucho, de manejar bastante la parte teórica también y saber lo que estamos haciendo, lo que siempre les digo, ¿verdad? Entender qué es lo que estamos haciendo. Porque preguntas, nos pueden preguntar de muchas formas, ¿verdad? Pero siempre es todo lo que vimos, ¿verdad? Porque a veces no vemos un ejemplo parecido a este, ¿verdad? O así. Entonces es el problema, ¿verdad? Algunos, bueno, creo que lo mencionó la clase anterior, pero a algunos le salió este determinante, creo que era, ¿verdad? Vamos a escribir, ¿verdad? Conectar esto que no lo he conectado. No, entonces, esto acá en silencio. Entonces, por ejemplo, algunos creo que le salieron un determinante que era como A, B, C, eh, B, C, A, y luego era C, C, A, B, algo así. Creo que era ese, B. Y bueno, este era B.
y que esto era igual a uno, creo, y entonces calcular otro determinante, A más B y no sé qué era, ¿verdad? Dos veces A, más dos veces B, más dos veces C, luego era más dos veces A, más dos veces C, y todo eso, ¿verdad? Algo así. Creo que varios me preguntaron de eso, ¿verdad? Que en teoría dicen, le estaban diciendo que les daba como A al cuadrado, no sé qué, ¿verdad? Les daban términos de A y B, ¿verdad? Y este mismo problema, ¿verdad? Por eso me digo que los videos que yo les envío eso es parte del trabajo asincrónico. Como les digo en una clase, el trabajo asincrónico nosotros es que ustedes vean los videos que yo les hago ahí de alguna solución, de algún problema que les envío, ¿verdad? Ese problema, ese mismo problema estaba resuelto, solamente que en vez del determinante uno creo que en el video que dice es con 3 aquí era 3 o sea, ese punto era prácticamente regalado, ¿verdad? Claro, si vieron el video, ¿verdad? Si vieron y tomaron el tiempo para estudiar y pudieron ver el video en algún momento, que si tuvieron conexión estable o algo, ¿verdad? Si estaba mal de internet, entonces si lo pudieron ver en algún momento, poco a poco ahí. Y lo único que tenía que cambiar, que era al final que creo que daba, no sé, no me recuerdo exactamente, pero en el video era, por ejemplo, 4 a la 2 por 3. Ese 3 era el determinante. Y entonces en la solución del problema del examen era 4 por 1, porque el determinante era 1 ya. Era 8, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, de ese punto era fácil de ganar, ¿verdad? Pero entonces cuando yo veo cosas como esas, de eso me hace pensar que no están estudiando tal vez lo necesario, aún falta, ¿verdad? O a veces dicen que ya han estudiado un montón o ya han estudiado y uno les pregunta que si han resuelto exámenes viejos, exámenes de ciclos anteriores y ni los han visto, ni sabían que existían en la carpeta, ¿verdad? Entonces, no sé qué habían estudiado, ¿verdad? Recuerden que, como les digo siempre, aquí es mucho practicar, practicar y practicar. Y la teoría también, ¿verdad? Antes de practicar, la teoría, manejarla o estar practicando y teniendo la teoría a mano, ¿verdad? Ir viendo el problema. Pues bueno, como digo, cada uno sabe ahí lo que estudió y lo que no. Y ahora queda el segundo parcial, ahora viene el segundo parcial. Y si salió bajo, y ponerle más para el segundo. Entonces, vamos a ver si iniciamos con el material de hoy. La última clase que estamos viendo, la última clase encontramos la ecuación de una recta ya, ¿verdad? En 3 dimensiones, vimos las ecuaciones paramétricas y lo último que comentábamos era que habían varias ecuaciones paramétricas, ¿verdad? O sea, varias formas, como les estoy indicando, si cogía el punto P, vamos a volvernos acá, ¿verdad? Que tomamos el punto, en este caso tomamos el punto P, pero ya les decía ahí en color rosa, si tomaba el punto Q, ya era otra ecuación de la recta, y eran equivalentes, o si yo realizaba la resta más bien o el rayo de QP, nos está dando otro vector director, pero todas las rectas, todas las ecuaciones eran equivalentes. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo ahí. Y en esta que estudiamos, que bueno, que para encontrar la ecuación necesitamos un punto que pertenece a ella, igual como las ecuaciones de una recta normal en 2 dimensiones que vimos, un punto y en este caso la dirección, que la dirección la podemos asimilar como la pendiente, en ese caso. Entonces, si nos recordamos, es muy parecido, ¿verdad? Y eso es lo que menciona acá, que en el ejemplo previo se establece un conjunto de soluciones de ecuaciones para. Es importante resaltar que L puede expresarse o puede ser expresada de muchas formas, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, aquí si un problema es muy parecido, se da cuenta. Bueno, algo que sí, que tal vez para felicitarlos en el desarrollo no habían preguntas muy parecidas, o una de las dos se lo hicieron bien, o sí supieron cambiarle, ¿verdad? Pero no habían parecidas como en otras ocasiones
la pregunta de desarrollo del compañero X y el compañero Y es prácticamente la misma, ¿verdad? Solo cambian por sinónimos. Crece, aumenta o cosas por así, ¿verdad? Y el error, ahora que me recuerdo que se me fue, el error que esto no sé por qué lo cometen otra vez, ¿verdad? Que hicimos varios ejemplos. Cuando realizaban una operación por fila, tenían esto, por ahí, algo, un ejemplo, tenían alfa más 4 o alfa menos 4, no me recuerdo. ¿Cuántos alfa menos 4? Creo que era menos. Alfa menos 4. ¿Cuántos alfa menos 4? Bueno, alfa menos 4 es alfa menos 4. No hay nada que hacer ahí. Ahí no hay nada que hacer. ¿Verdad? No son semejantes. Pero entonces muchos, el error que estaba ahí, el error común, era que alfa menos 4 era menos 4. Menos 4 alfa. Menos 4 alfa. ¿Verdad? Eso es como que entonces 2 más x es 2x. ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces, ese error más bien es un error muy básico para el nivel que ya están ustedes de matemática en este curso. Bueno, si lo hemos visto. Y entonces, como la iniquidad de casa aplazada, vamos a ver otro tipo, otra ecuación de cómo la podemos describir. Igual que en la recta tenemos ecuación de punto pendiente, ecuación, la normal que estamos acostumbrados, y otras ecuaciones, y ecuación, la canónica, ¿verdad? Usualmente nosotros siempre utilizamos y igual a mx, y igual a mx más b. Pero hay otras formas de cómo expresarla, ¿verdad? Esa ecuación de la recta. Igual acá tenemos las ecuaciones paramétricas y vamos a tener ecuaciones simétricas. ¿Dónde van a salir esas ecuaciones simétricas? Es importante que para que el parámetro t se puede despejar de cada una de las ecuaciones paramétricas. O sea, las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Que serían estas que tenemos aquí en color verde. Estas son las ecuaciones paramétricas, con el punto dado y mi vector director, lo que permite expresar estas ecuaciones de una forma alternativa. En efecto, despejamos todas las ecuaciones y obtenemos esto lado acá derecho en color rosa, ¿verdad? T es igual a x menos x0 de 1. T es igual a y menos y0 de 2. T es igual a z menos z0 de 3. Entonces, y como t es igual a t, pues claro, ¿verdad? T es igual a t. Entonces podemos igualar las tres ecuaciones. O sea, nos puede quedar x menos x0 entre d1 es igual a y menos y0 entre d2. Y eso es igual a z menos z0 igual a d3. Igualamos las tres ecuaciones que teníamos. Y eso es la representación de las ecuaciones simétricas. Simétricas. Entonces tenemos ya representación paramétrica y simétricas. Entonces igualmente hay que manejar las dos representaciones porque el problema nos puede hablar de las dos o la ecuación de la recta puede venir en forma simétrica o paramétrica. Y es claro que el D1, D2 y D3, las entradas del vector director tienen que ser distintas de 0, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si son 0? Bueno, va a quedar otra vez 0 en el denominador, lo mismo de siempre, ¿verdad? Y entonces, algo que nos puede confundir es que tenemos esas dos igualdades acá, esa igualdad y esa igualdad, ¿verdad? Pero entonces nosotros no podemos trabajar con eso así, sino si necesitamos coger una igualdad para trabajar, ya sea para verificar si un punto pertenece a esa recta o no, agarramos dos términos, por ejemplo, esta con esta, podría ser esa, o luego las dos últimas, esa con esta, solo un igual, o podríamos agarrar también los extremos, este extremo igual al otro extremo, porque todos son iguales, ¿verdad? Lo que no podemos agarrar las tres solitas, las tres continuas para hacer sumas o para pasar, para pasar cosillas ahí. Entonces recuerden que cualquier duda o pregunta la realizan, ¿verdad? Recuerden que los que están entrando tarde, recuerden la lista de asistencia para llevar el control, a ver quiénes están conectando y quiénes no, pues tienen problemas de internet. Entonces ya tenemos las ecuaciones.
¿Qué necesitamos ahí? Bueno, igual el vector director y un punto que pertenece a la recta. Lo mismo necesitamos ahí. Vamos a ver. Y entonces se determinan las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, nos dan formas simétricas y nos dice que encuentre las ecuaciones paramétricas. Muy importante, como siempre os he dicho, la forma que viene acá es x menos x0. O sea, viene el x de primero, el y, viene el y primero y el z. Y vienen positivos, entonces nos tienen que quedar exactamente así, el x de primero y positivo, el y de primero y positivo, el z primero y positivo. Entonces, para poder ya que nos queden listos y para saber quién es mi punto, el que no veo la pantalla. No, no está compartiendo pantalla, profe. Vamos a ver, sí, parece que se quitó. Ahora sí, ¿verdad? Ya lo di. Entonces, estoy explicando, era esta parte, ¿verdad? Que en esta ecuación simétrica, esta forma que viene acá, vean que el x viene positivo, viene al inicio, el y viene positivo, viene al inicio, y el z también. Entonces, cuando tengamos una ecuación de esa forma simétrica, entonces verificamos que esté así, que el x esté positivo, el y esté positivo y el z también. Y de primero, para nosotros identificar quién es el x0, el y0, el z0 y quién es d1, d2 y d3. Es decir, el punto que pertenece a la recta y el vector director. Entonces, tenemos ahí, determinar las ecuaciones paramétricas de la recta, entonces nos da la simétrica y vemos eso, ¿verdad? Que acá el x no está al inicio, acá el z está acompañado de un 2 y el y, bueno, el y está bien, ¿verdad? Acá esto, vean que vamos a volvernos. Acá sí no es importante, vamos a ver, la posición en ellos. Vean que la z está, digamos que en la posición 3, vamos a poner acá nombre. Posición 1, 2 y 3. O sea, al lado derecho, ¿verdad? No importa si lo pongo en el centro o de primero. Eso no importa porque todo es igualdad, entonces yo lo podría mover. Lo importante es que ellas estén, si está positivo el z es positivo y solito. No tiene que estar acompañado de nadie, ¿verdad? Yo le digo por qué, porque en este ejemplo que el z está ahí. El z está acá. En el término que está en el medio. En el término que está en el medio. Entonces, eso no es importante. Lo podemos poner hacia atrás o no importa. ¿Verdad? Lo importante es que esté positivo y que tenga el 1, que esté acompañado de un 1. Entonces, la única que tenemos por el momento es esta. Porque esta, como no tiene fracción, ¿cómo lo puedo escribir? Entre 1, ¿verdad? Que eso es lo que viene acá. Que dice la solución. Observe que primero L posee ecuaciones simétricas. ¿Qué hicimos ahí? ¿Qué hicimos ahí? Entonces, arriba sacamos un ¿qué? Un menos a factor común. Sacamos un menos a factor común. Menos. Profe, Ajá. disculpe, es que hay unos compañeros que no pueden entrar a la clase. Bueno, don Rolando creo que fue que puso ahí que no podía conectarse. Profe, a ver qué dice. Vamos a ver qué. Que es el caso. Sí, ahí debe ser un problema, ¿eh? Gracias, Daisy. Un gusto, profe. Sí, ahí debe ser un problema de Teams o alguno que tenga Rolando, tal vez entrando y saliendo. Así que prueben hace pocos minutos después.
Si no sé qué, por ahí sería problema con Teams. Sí, lo estoy controlando, a ver. Ok, bueno, continuamos. Entonces, lo primero es dejar el X positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sacar factor común el menos, ¿verdad? Si sacamos factor común el menos, en la primera nos va a quedar menos X menos 3 entre 5. Igual, y la otra, ¿qué haríamos con la otra? Bueno, la otra, ese 2 que está ahí, no me sirve, lo tengo que quitar, ¿verdad? Entonces, saco factor común 2, 2, Z, pero como aquí no hay 2, le pongo sobre 2, para que quede igual, y eso entre 3. Igual, y en la otra es Y, ya está solito el Y, pero según la forma es Y menos Y0, ¿verdad? Entonces tengo que ponerlo de esa forma, menos 1. Menos con menos más, ¿verdad? Y acá 1. Y vamos viendo, ahora aquí vamos en verde. Vamos en verde. En verde, ¿qué pasó con el menos que estaba arriba? Bueno, simplemente pasamos el menos hacia abajo. Pasamos el menos hacia abajo para que nos quede ya bonito, X menos 3, dividido entre 2 para eliminar ese 2 en la segunda. ¿No? Eliminar este 2 que está aquí en color rosa. Lo eliminamos dividiendo entre 2. Y ya nos queda el Y, ¿verdad? Y menos 1. Entre 1 porque no tiene número abajo, ¿verdad? La fracción, entonces ya se sobreentiende que es un 1. Entonces ya la tenemos de la forma de la ecuación simétrica, ¿verdad? X positivo menos X0, ¿verdad? Vamos a escribirlo acá, X menos X0 entre D1 Y menos Y0 y D2, perdón. Y acá igual Z menos Z0 y D3. Entonces ya sabemos que el punto P es menos 3, menos 1 y un medio. ¿Verdad? Porque no agarramos el negativo, no estamos agarrando el negativo. Ya el negativo que está acá es por la fórmula. Por eso es que a este Y le tenemos que poner menos, ¿verdad? Un error que sería que escribimos el punto P es 3 más 1. 3, 1 y un medio. Hay que ponerle negativo, si no está ahí hay que ponerle negativo, ¿verdad? Entonces cuando viene positivo es menos, para que nos quede menos con menos más y un medio. Y el D es menos 5, 1 y 3 medios. Listo, entonces ya tenemos el vector director y el punto. Y para escribirlas con ecuación paramétrica es simplemente X igual a mi punto en X0 menos la coordenada del vector director, ¿verdad? Menos 5, y luego el Y es que menos 1 en Y0 y 1 el vector director. Y luego un medio el punto, un medio el vector director, 3 medios y 3 medios. Y acompañado el T, que el T es mi parámetro, ¿verdad? El T es mi parámetro. Entonces de esa forma ya una ecuación paramétrica la pasamos a asimétrica. Perdón, al revés, de simétrica la pasamos a paramétrica, ¿verdad? Entonces, igual de la paramétrica la podemos pasar a asimétrica, ¿sí? Más que todo necesitamos cuando vamos a resolver un problema, si nos dicen, bueno, esta ecuación paramétrica y la otra me dan en simétrica, entonces lo que intento es trabajar con una sola forma. Lo podemos pasar todo a simétrica o todo a paramétricas, ¿verdad? La única forma de no pasar a simétricas es que alguna coordenada del vector director sea 0, ¿verdad? Porque si es 0 no podríamos dividir por ese valor. Entonces encuentre si existe el punto de intersección entre las rectas L1
y la recta L2. Una está en paramétrica y otra está en simétrica. Igual, el punto de intersección entre dos rectas, ¿verdad? En dos dimensiones, ¿qué es? Bueno, ver dónde está ese punto. ¿Verdad? Que aquí puede ser un poquito más difícil dibujarlo, pero es la misma idea. Es cuando. Entonces, cuando tenemos ese punto en común, cuando X, Y y Z pertenece tanto a L1 y también pertenece a L2, ¿verdad? Ese punto en común, ese punto, llamamos un punto P. Digamos que el punto se llama P. Vamos a ponerlo acá. P. Entonces tenemos que buscar cuándo vamos a tener ese punto en común. ¿Cuándo tenemos ese punto en común? ¿Qué podemos hacer? La primera estrategia aquí es, tal vez podríamos cambiar todo de ecuación simétrica, todo de ecuación paramétricas. O vean que tenemos acá X igual a esto. Entonces ese X lo podemos sustituir acá. De una forma. Y lo tengo acá, lo puedo sustituir. Tengo el Z, lo puedo sustituir acá. ¿Verdad? Varias formas de cómo puedo hacerlo. Vamos a ver cómo nos presenta la solución. Entonces las ecuaciones paramétricas de L2 son, bueno, entonces pasamos esta ecuación simétrica a paramétricas. ¿Que cómo la pasamos? Recuerden que cada uno era igualado a ¿qué? A t, ¿verdad? A t, o sea, un parámetro. Pero en ese caso no utilizamos el mismo t porque ya lo tenemos en L1, sino utilizamos otra letra, que va a ser nuestro parámetro, un s. Entonces, s es igual a x más 2 menos 4. Pero también s es igual a y menos 3 entre 4. S es igual a z menos 5 entre 8. Y entonces de cada una despejamos el x en una, el otro el y, en otro el z. Tenemos acá menos 4s igual a x más 2. Igual acá 4s igual a y menos 3. Y acá 8s igual a z menos 5. Y entonces en la primera solo paso el 2 que está restando, sumando, lo paso a restar. Luego en la segunda el 2, el 3 que está restando, pasa a sumar. Y en la última el menos 5 pasa a sumar. De ahí es donde sacamos esta conclusión, que las ecuaciones paramétricas son iguales a esto. Es igual, la misma idea, igualando a ese parámetro, ¿verdad? Solo que no utilizamos el t porque ya el t, ya nosotros tenemos ese valor, ya tenemos el t. Ya tendríamos el t. Dice, donde se puede usar un parámetro diferente al de L1, lo que está explicando, ¿verdad? Dado que los mismos no necesariamente coinciden, o sea, que no son iguales, no son los mismos parámetros. Así de las ecuaciones paramétricas L1 y L2, al igualar las ecuaciones X, Y y Z se obtiene. Entonces voy a pegar esto acá. Voy a recortarlo para que te... Ok, ahí lo tenemos. Entonces, ven que ahora, luego de eso, igualamos cada ecuación. Igualamos X con X. Entonces, la primera es 1 más 2t igual a menos 2 menos 4s. Ahora la y con y. La primera y es menos 4t. Y L2 es 3 más 4s. Pues igual a 4s. La tercera es z. Z igual a z. Entonces, la primera es del lado izquierdo L1. Z es igual a menos 1 más 3t igual a la L2 que es 5 más 8s, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá tenemos un sistema ahora con dos incógnitas, t y s, y tres ecuaciones. Bueno, entonces ya nosotros aprendimos a resolver ese sistema, a cómo resolver ese tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es buscar la solución del sistema. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer acá? Acá ya lo pueden hacer como quieran, Gauss-Jordan, Gauss, o simplemente agarrar dos ecuaciones, trabajarlas y dos, como lo hicieron acá. Ahora acá ya esos... ver cómo ustedes encuentran la solución. ¿Cómo encuentran la solución? Aquí agarran las dos primeras. Dice, ahora las ecuaciones 1A y 1B. 1A y 1B. O 1 y 2, como le puse yo, ¿verdad? 1 y 2. Son iguales. Y
el cual posee solución t igual a 0 y s, igual a menos 3 cuartos. Entonces ahí resolvemos, otra vez ya sistemas ya lo resuelven como ustedes quieran y obtenemos la solución. Entonces, lo que ustedes tienen que plantear es el sistema, qué es lo que van a hacer o cómo van a resolver el sistema. Luego sustituyendo estos valores en la ecuación 1c para verificar que se cumple, ¿verdad? Para verificarse que se cumple, entonces obtenemos el resultado 6. 3 por t, que es 0, menos 8 por s, que es menos 3 cuartos, y eso es igual a 6. Entonces tendríamos que verificar si eso es igual a 6 en nuestra ecuación. Y esto que está acá es igual a 6, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Tomamos el lado izquierdo y verificamos que nos diera el lado derecho, que era 6. Y efectivamente nos da 6. Por lo tanto, t y s lo cumplen. Lo que implica que el par ts, 0, menos 3 cuartos satisface la ecuación 1. Entonces, esos parámetros son los que me sirven. Son los que me sirven o son en el momento donde ellos son iguales, donde se intersecan. Ellos se intersecan. O sea que cuando usted sustituye en L1 igual a T0, me va a dar un punto. Y cuando sustituye en L2 S igual a menos 3 cuartos, me va a dar el mismo punto que en L1. Vamos a ver eso. Dice así que así se obtiene que L1 y L2 se intersecan en un punto P, el cual puede ser obtenido sustituyendo T igual a 0 en las ecuaciones paramétricas de L1 o reemplazando S igual a menos 3 cuartos en las ecuaciones de L2. A ambos casos se obtiene el punto de intersección P igual a 1, 0, menos 1. O sea, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Vamos a recortarlo acá otra vez. Para verificar el punto, porque ya verificamos los parámetros que me están sirviendo ahí, que es T0 y S menos 3 cuartos. Entonces simplemente es sustituir en L1, acá se cortó un poquito, esta es L1, T igual a 0, T igual a 0, en X eso es 1, en Y cuando T es 0 es 0, menos 4 por 0, 0, en Z menos 1 más 3 por 0, eso es menos 1, eso es para L1, para L2, entonces ya no sustituyo T sino S, porque ese es el parámetro, o sea, S menos 3 cuartos. Entonces, X, cuando yo sustituyo, eso nos va a dar también 1, si lo metemos a la calculadora, ¿verdad? Y nos va a dar 4 por menos 3 cuartos, se nos cancela el 4, y negativo con negativo, positivo, entonces nos va a quedar menos 2 más 3, que es 1. Y el Y nos tiene que dar 0, si lo sustituyo también a la calculadora, nos va a dar, si lo hacemos manual sería 4 por menos 3 cuartos, se cancela el 4, con el 4 y nos queda menos 3, 3 menos 3 es 0. Y Z lo sustituyo igual, es igual a menos 3 cuartos y nos da menos 1. Nos da el mismo punto, ¿verdad? Que ese es el punto que anteriormente les dije que un dibujo ahí muy escueto ahí para tener una idea. Este punto coincide con las dos, L1 y L2. Ese punto pertenece a ambas ecuaciones. Este sería mi punto P1, 0, menos 1. Entonces, como decía al inicio, utilizamos un parámetro diferente a t porque no necesariamente son los mismos. Uno sea cuando t es 0 y otro sea cuando t es igual a menos 3 cuartos. ¿Hay alguna duda o pregunta? Ok, entonces bueno, si no hay dudas, continuamos. Continuamos entonces.
Una tarea que es, una tarea que se pueden dar para practicar más es buscar otra forma de cómo resolver este problema, cómo encontrar, ya que tenemos a las soluciones, como les dije, ¿verdad? Podríamos cambiar x en la ecuación L2. X cambiarlo por 1 más 2t, y por menos 4t y z como menos 1 más 3t. O buscar otra forma de cómo encontrarlo. Y nos tiene que dar el resultado. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con dos ecuaciones. Con esta ecuación, perdón, con dos términos, con esa, y nos quedan términos de t. O también podemos trabajar con esta y nos tiene que salir el t. Verificamos que sea el mismo. Entonces, bueno, igual que en las rectas que ya hemos visto anteriormente, en cursos anteriores que han visto, tenemos también rectas paralelas y perpendiculares, ¿verdad? Aquí vemos que dos vectores eran ¿qué? Eran paralelos y también perpendiculares, ¿verdad? Entonces, eran paralelos los vectores ¿cuándo? Cuando, bueno, cuando teníamos que uno era un múltiplo de otro, ¿verdad? O sea, cuando teníamos vector v igual a un alfa por w. O cuando eran perpendiculares vectores, era cuando su producto punto, ¿verdad? Era igual a 0. Eso es lo que la clase pasada. Entonces, algo similar va a pasar aquí con las rectas. Vamos a ver qué pasa con las rectas. Desde dado dos rectas, L1 y L2, es importante recordar que si estas se consideran el mismo plano en dos dimensiones, las mismas pueden intersecarse o bien ser paralelas. Recuerden la notación de paralelas, que es las dos lineecitas así. Por otro lado, en el espacio de tres dimensiones, las rectas que no se intersecan no necesariamente son paralelas, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque podríamos tener una acá y otra por ahí arriba, pero ellas no se están tocando, ¿verdad? Fuera más fácil, como digo, en tres dimensiones. Dice, lo cual ocurre cuando las mismas no están en el mismo plano. Se denominan rectas oblicuas oblicuas a las que no se intersecan y no son paralelas. Un plano, tal vez no les quede claro, pero un plano es, imagínense que un plano es como que tenemos una hoja de papel, eso sería un plano, nuestro plano sería eso. O la mesa, todo es un plano. Todo lo que esté ahí debe ser el plano, entonces lo que esté por encima de ese plano, ya eso sería otro plano. Por ejemplo, pongo una hoja y otra hoja encima de la otra, entonces ahí tengo dos planos distintos tengo ahí. Ahí tengo dos planos. Plano 1 y plano 2. Profe, pero dos planos que no sean paralelos necesariamente se intersecan. Dos planos que no sean paralelos, bueno, asumiendo que son infinitos, no sé si el plano es infinito, pero si no son paralelos, debe tener alguna inclinación, entonces en algún momento se deben intersecar. Si no fueran paralelos, exacto, en algún momento se va a intersecar. ¿Y qué sería esa intersección? ¿Qué se imagina que es esa intersección de dos planos? Una línea, tal vez, profe. Ese plano, la intersección entre dos planos es una línea, que una línea es una recta, exacto. Es una recta, eso también lo vamos a ver, cómo encontrar la intersección entre dos planos. Y la intersección entre dos rectas, que ya vemos que es un punto. Y la intersección entre un plano y una recta, ¿qué sería? Lo podemos ver como... Podría ser un punto o una misma recta también, creo. Lo podemos ver como podemos ver como esto, agarrar, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Podemos agarrar una hoja y ponerle un lápiz encima o atravesar esa hoja con un lápiz. Que eso sería la intersección. ¿Qué nos queda ahí? Nos va a quedar como un agujero. Como hizo un Rolando, en ese caso sería un punto eso, ¿verdad? Un punto eso. Un punto de intersección entre el plano y la recta.
Veo que al final pudo entrar en Orlando, sí, sí se arregló el problema, ¿verdad? Me imagino que era un problema de Teams, seguro. Sí, algo pasaba con Teams y tuve, no sé, me costó mucho ver. Sí, quién sabe qué sería, pero los otros creo que entraron bien, era un problema que tenía. Pero entró y salió y fue. Sí, reseteé la máquina y con eso pude entrar. Bueno, la reinición. Entonces, vean, aquí es un poco más difícil ver esas nociones de dos dimensiones, que usted había dos rectas, y si no se intersecan o si eran paralelas, entonces listo. Aquí es más difícil porque esas rectas pueden estar una encima de la otra, pero en diferentes direcciones o cosas por ahí. Como le digo, la ventaja es que nosotros no vemos dibujos aquí, porque ya los dibujos a veces es más abstracto y a veces es más dificilillo como ver qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que pasa, ¿verdad? Hay que utilizar ahí Profe, como la imaginación, digamos. profe, yo decía que la intersección de una recta con un plano puede ser una recta en el caso en que la recta esté contenida en el plano. Ok, sí, en el caso sí, exacto, en el caso que la recta esté contenida en el plano, sí, es la misma recta porque es lo único que tiene en común, la recta con el plano, la misma recta, ¿verdad? En el caso que la recta no esté contenida en el plano, sería exacto, el punto sería el punto, un punto. Por eso digo que era como atravesando. Me imaginé más bien que estaba pensando en la otra, pero exacto. Si más bien ahora usted pone la hoja de papel y le pone un lápiz encima, el lápiz representa la recta, entonces lo único que tiene en común sería ese lápiz, ¿verdad? El área donde está el lápiz, que sería la recta. Bueno, ahí tenemos un dibujo de lo que nos estaba explicando. Ahí tenemos una recta y otra recta por ahí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos decía? Que dice que por otro lado, en espacios de dimensiones, las rectas que nos intersecan no necesariamente son paralelas, ¿verdad? Lo cual ocurre cuando las mismas no están en el mismo plano. Entonces ahí tenemos el dibujo, ¿verdad? Como digo, dibujos como solamente para darnos una idea, pero no nos vamos a meter mucho en dibujos, sino más que todo ver como la parte analítica. ¿Cuándo son paralelas? ¿Cuándo no? ¿Verdad? ¿Cuándo son perpendiculares? ¿Cuándo son oblicuos? Exacto, ¿verdad? Entonces ahora, como está indicando, ¿qué conocíamos? De cuando dos vectores eran paralelos, ¿verdad? Y entonces las rectas se van a basar en esos. Se van a basar en eso. Dice, definición, en el espacio dice que dos rectas son paralelas si estas poseen vectores directores paralelos. Entonces, acá lo importante de las rectas es mi vector director. Esa es mi referencia, siempre. Siempre. Entonces, si los vectores directores son paralelos, las rectas son paralelas. ¿Por qué eso? Porque el vector director era la ¿qué? Era la dirección, ¿verdad? Entonces esa es mi referencia. Esa va a ser mi referencia. Si los vectores directores son paralelos, entonces las rectas son paralelas. ¿Y qué se imagina si son perpendiculares entonces? ¿Cómo dos rectas son perpendiculares? ¿O cuándo dos rectas son perpendiculares? Noilin, ¿cuándo dos rectas van a ser perpendiculares? ¿Qué se imagina usted pensando que si dos son paralelas es que sus vectores directores son paralelos? Entonces, para que sean perpendiculares, ¿qué debe pasar? Noilin, ¿está por ahí? No, ahorita no sabe. Vamos a ver. Kenneth, ¿qué pensaría usted que deben de pasar con las rectas? ¿Cuál sería la definición? ¿Puedo responder, profe? Ronnie. ¿Qué diría usted, Ronnie? Profe, las rectas se tienen que intersecar entre ellas y formar ángulos de 90 grados. ¿Cierto? Ajá, eso es en dos dimensiones, sí, pero recuerden que acá es como una noción similar, pero es más abstracto, ¿verdad? Más bien le pregunto ahora, ¿cuándo dos vectores son perpendiculares entonces, Ronnie?
¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Ajá. A ver. Sería lo que acaba de decir el compañero, ¿no, profe? Ajá, pero recuerden que también otros vectores puede ser que no se intersequen y ellos son perpendiculares, ¿verdad? Sí, cuando el producto cruce cero. Ah, casi. Pero aunque vi eso aquí en los apuntes, no logro entender qué significa, profe. Ah, no el producto cruz, sino el producto punto. Sí, el producto punto. Ajá. Dos vectores son perpendiculares y su producto punto es 0. Porque recuerden que esa noción es más abstracta, exacto lo que dice Ronnie. Eso funciona cuando tenemos acá en un plano normalito, que aquí es ángulo 90, exacto. Pero ya cuando estamos en 3 dimensiones, ¿qué podríamos tener? Un vector por acá y otro vector por acá. Digamos que eso está hacia arriba. Y esos dos vectores podrían ser perpendiculares, ¿verdad? Entonces nosotros nos guiamos con el producto punto. Si el producto punto es 0, entonces los vectores son perpendiculares. Esa fue la definición que la vimos en la clase anterior. Igual que paralelos. Si dos vectores son paralelos, era porque creo que los escribí por acá. Acá. ¿No? Esto es si son paralelos y esto es si son perpendiculares. Si su producto punto es 0. Y entonces vamos a ver que lo mismo va a pasar con las rectas. Las rectas, dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a anotar acá. Ahorita vamos a ese ejemplo. Perpendiculares, o acá la noción que llamamos ortogonales. Recuerden que es lo mismo, solo que acá utilizamos ortogonales porque es una noción más allá de perpendicularidad, por lo mismo que comentamos que puede estar arriba, la recta o el vector, pero podríamos decir para asimilarlo con las otras clases, con los otros usos que han tomado perpendiculares, perpendicular, ¿verdad? Si no se recuerdan la palabra ortogonal. Y entonces vean lo que dice, en el espacio dice que dos rectas son ortogonales si sus vectores directores son ortogonales, o sea, perpendiculares, ¿verdad? Recuerden que sí, perpendicular y ortogonal, si lo vemos así, es lo mismo, solo que ortogonal es la noción más abstracta porque el vector puede estar uno arriba y el otro puede estar abajo y ellos son igualmente perpendiculares por el producto punto. Profe, pero de alguna manera eso significa que si uno lo traslada o lo extiende, esas rectas sí van a ser perpendiculares como si fuera en un plano. Si lo extiende, sí, exacto. En la última clase vamos a ver, por acá es lo que estoy buscando, hicimos algo así, ¿verdad? Que yo le dije, bueno, parece que no intersecan, pero si nosotros lo extendemos y lo multiplicamos, ese vector por una constante, creo que es acá. Ese vector se nos va, digamos así, se nos va a alargar, entonces al final, como dice Rolando, se van a intersecar. Pero recuerden que la idea de nosotros también es dejar ese vector lo más simplificado posible. Lo más simplificado posible. Acá, ¿verdad? Dos vectores ortogonales. Si U y V son vectores no cero, entonces estos dicen que son ortogonales, sí, solo sí. El producto punto es 0, ¿verdad? Y aquí estaba, vamos a ver. Creo que lo he hecho por detrás, por el otro lado. Aprovechemos este dibujo, ¿verdad? Que lo hicieron don Rolando acá. Ven que yo podría multiplicar ese vector igual, ese vector U, puede generarme un vector W multiplicando por, digamos, no sé, por una constante alfa. Y entonces lo que hacía era que se alargaba. Ahí. ¿Verdad? Y entonces aquí es donde se puede formar ese ángulo de 90. Por eso es que aquí se usa la palabra ortogonal, porque es un poquito más abstracto, aunque ellos no se estén así, U y V, no se estén intersecando, no sé la intersección clara, son ortogonales al final, ¿verdad? Son ortogonales. Igual este V, vean que no está en su forma básica, o sea, el punto inicial
no está en el origen, entonces podríamos trasladarlo también. Hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero entonces hay que estar bien en lo que estamos. Los vectores perpendiculares, simplemente por otro punto que sea cero. No, si nos metemos mucho a que lo vamos a trasladar, o si no nos pide el problema de trasladarlo, ahí se nos va a complicar, ¿verdad? No pensemos mucho en el dibujo, sino más bien en la definición. Son perpendiculares o la noción ortogonales si su producto punto es 0. Paralelos, si ese vector es igual a alfa por v, ¿verdad? O sea, por un escalar. Profe, una pregunta. Ortogonal, entonces, o sea, la definición de ortogonal es que forma un ángulo recto, eso, o cuál sería esa definición, porque sinceramente no me queda muy claro. Sí, exacto, como digo, es lo mismo que perpendicular, forma ángulo de 90 grados. Solo que ortogonal, como les digo, es el periodo del dibujo. Es este, creo. O sea, como dice aquí, por otro lado, cuando el ángulo entre los vectores u y v es de 90 grados, los vectores son perpendiculares, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros vemos ese dibujo, que, así como está, ¿verdad? Según la noción que nosotros manejamos de rectas perpendiculares, o lo que sabemos, nuestros conocimientos previos, es que esa recta se tiene que intersecar, ¿verdad? Tienen que intersecar. O vectores, digámoslo así, como vectores. Ahí, que usted ve la intersección, que se ve bien clarita, que se intersecan. Pero aquí en este U y V no se intersecan, y ellos aún son perpendiculares. Sin extenderlo y sin nada. Así como están, ellos son perpendiculares. Y usted no está viendo la intersección, no la está viendo. Entonces, por eso es que se usa la palabra ortogonal. Simplemente es por eso, porque la noción es como más abstracta. Ellos no se intersecan, pero son ortogonales. Usted no ve la intersección con claridad. No la ve. ¿Qué es lo que dice por acá? Ok. ¿Sí? Es lo mismo al final. Por eso les digo que si se los vean ortogonales, pueden decir perpendiculares. Podemos hablar así, ¿verdad? Para hablar como más coloquial y palabras que ya han tenido en cursos anteriores, ¿verdad? Ahí igualmente vamos a ir utilizando la palabra ortogonal, entonces ya va a ser más común. ¿Qué es lo que decía por acá? Que dice que de acuerdo a esto, en lugar de utilizar el término perpendiculares para caracterizar dos vectores que forman un ángulo recto, se emplea el término ortogonal. Esa es palabra en sí de acá de álgebra, por ser más abstracto. Es como lo que estamos hablando del escalar con un número. Aquí una constante, un 2, es un escalar. Solo que le llamamos escalar para que suene más bonito y estamos en álgebra lineal, entonces hay otros conceptos un poquito más para escalares, entonces para esas constantes, perdón, que entonces le tomamos el nombre de escalar, pero al final en sí, en forma coloquial o para verlo en forma sencilla, es una constante, es un número, es un 2, igual acá perpendicular. Profe, con razón, me parece que en el examen salía algo de escalar y yo no entendía nada. Ajá, si recuerden que escalar, como lo ha dicho en las clases anteriores, es lo mismo, es como ese valor o ese número, un 1, un 2, una constante, ¿verdad? Recuerden eso. Vean que aquí es ortogonal, aquí un lenguaje coloquial que podemos utilizar. Dos rectas son perpendiculares si estas poseen vectores directores perpendiculares, ¿no? De otra forma. Lo importante es que entiendan que se debe cumplir para que ellos sean perpendiculares o ortogonales, ¿verdad? Como lo digo, ¿verdad? Para que quede claro, la palabra correcta es ortogonal por su noción abstracta aquí, pero podemos utilizar perpendicular para que se entienda mejor, ¿sí? Recordando que ambas son, digámoslo, un poco equivalentes. Y aquí nos dice que muestre que las rectas son oblicuos. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Sus vectores directores. ¿Por qué? El vector director es el que me dice si es perpendicular o paralelo. Ah, bueno, entonces tengo una ecuación paramétrica y una simétrica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar mis vectores directores. La primera, en este caso no hace falta pasarlas a ambas de la misma forma, ¿verdad?
porque lo importante, lo que me importa aquí en este caso es el vector director, eso es lo que me importa acá. Entonces, digamos que la primera es D1, vamos a poner, digamos, DL1. La coordenada en X, aquí está acompañada de 1, el T, entonces es 1 acá. Luego aquí no está el T, significa que aquí va un 0, 0T, un 0 acá. Y en la otra está acompañado de un menos 1, entonces menos 1. Ese sería el vector director para DL1. Vector director DL2. Bueno, esto saben que en simétrica, ¿verdad? Entonces aquí está dividido todo sobre 1, ¿verdad? Y lo importante es que la X, Y y Z están positivas. ¿Quién sería X0 acá? ¿Quién es X0? ¿Quién es Y0? Y0. Es X. X, Y, pues. X0. X0, Y0. ¿Qué serían esos valores acá? ¿Alguno me podría decir qué serían los valores ahí? X0 y Y0. Para esa ecuación simétrica. Recuerden que la ecuación simétrica tenía forma X menos X0 entre D1 igual a Y menos Y0 entre D2 igual a Z menos Z0 y D3. ¿Cuál sería el valor de X0, Y0 y Z0 ahí? Bueno, como no aparecen, entonces, dice, no aparecen es 0, ¿verdad? L2 es X menos 0 entre 1 igual a Y menos 0 entre 1 igual a Z menos 0 entre 1. Esa sería la forma ya canónica para representar quién es X0, Y0 y Z0. Y entonces, como ya encontramos los vectores directores de L1 y de L2, donde claramente se tiene que L1 y L2 no son paralelos, ¿verdad? Porque uno no es múltiplo del otro. No puedo encontrar un alfa, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. No podría encontrar que 1, 1, 1 es igual a alfa por 1, 0, menos 1, ¿verdad? No podría encontrar un valor que me haga cierta esa igualdad. Podría encontrarlo, ¿verdad? Bueno, si queremos ser aquí bien estrictos, resolvemos el sistema. Resolvemos la igualdad de vectores. Multiplico el alfa y empiezo. Pero igual, ¿qué pasa? Ya aquí, esta, si lo queremos ver rápidamente, la entrada 2 es la que nos va a generar el problema, ¿verdad? Porque cuando yo tenga la entrada 2, al lado izquierdo me va a quedar 1 y al lado derecho alfa por 0 es 0. Y ahí 1 no es igual a 0 nunca, ¿verdad? Entonces ya ahí de una vez nos ahorra el tiempo de hacer esa ecuación. Pues como no puedo encontrar ese alfa, ellos nunca van a ser paralelos. Nunca van a ser paralelos. Nunca puedo encontrar ese escalar, ese constante que me resulte cierta esa igualdad. Entonces no... A hacer los vectores directores, ellos no son paralelos, entonces quiere decir que las rectas L1 y L2 no son paralelos, no son paralelas. Por lo tanto, son oblicuas. Recuerden que acá todo se basa en el vector director. Dice este ejercicio, considera las rectas, tenemos las rectas ahí. Y ya termino. Si son oblicuos, ¿ven? Entonces, ya acá es donde vamos acumulando todo lo que vamos aprendiendo. Por eso les digo, tiene que ir repasando conforme a la materia. Nunca me aburro de decírselos, ¿verdad? Y aunque muchos no lo hagan, eso es lo que, para que no se nos dificulte tanto, ¿verdad? No se nos acumule todo. Vean que aquí dice ya, L1 pasa por los puntos, L2 está la ecuación, determine si L1 y L2 son oblicuos. Bueno, son dos rectas, pero en esta no me las dieron tan sencillas o tan evidente como en la otra. ¿Por qué? Ya aquí tengo una simétrica, pero aquí me están dando los dos puntos. Entonces, para encontrar mi vector director, ¿qué tengo que hacer?
o encontrar la ecuación, bueno, tengo que restar los vectores, estos dos puntos, perdón, punto P, el de color, punto P y punto Q, restar, encontrar ese rayo, encontrar el rayo PQ, y ahí vamos a obtener mi vector director, un punto dado, ¿verdad? Y encuentro. Otra cosa que les digo de entender, acá nosotros solo nos están preguntando que si son oblicuas, entonces a mí lo que me interesa simplemente es el vector director. Entonces aquí no es necesario como encontrar toda la ecuación de esa recta, sino solamente realizar esta recta, la resta esta, para encontrar el rayo PQ, que sería la resta de Q menos P. Y ahí encuentro mi vector director, simple, no tengo que encontrar nada más. No me complico encontrando toda la recta, toda la ecuación de la recta. Y encontrando el vector director de esta otra, de L2. ¿Qué tendría que verificar? Que la X esté positiva, esté solita, la Y esté solita, esté positiva y el Z también, ¿verdad? De hecho, esto es sencillo encontrarlo. Ven que aquí es 1 y aquí sería ¿qué? 2, ¿verdad? Aquí sería 2 para que me quede la Y solita. Divide entre 2 acá. O entre un medio más bien, ¿verdad? Entre un medio. Para que se nos cancele. Bueno, ahí lo hacen. Tenemos que eliminar ese 2 de ahí. Y entonces ya encontrando esos vectores directores ahí, ya vamos a poder encontrar la ecuación, ¿verdad? Ya vamos a poder encontrar la ecuación ahí. Le hablamos que eran ortogonales, que los vectores directores eran ortogonales. Y igual, entonces lo que nos importa ahí son los vectores directores. Lo mismo, comprobar con el producto punto. Antes de pasar a planos, por ejemplo en esta, si nos preguntaran aquí si esas dos rectas son perpendiculares o ortogonales, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en este ejemplo, igual tendría que ver si de vector director de L1, producto punto, el vector director de L2 es igual a 0. Y bueno, entonces simplemente realizamos el producto punto y verificamos si es 0 o no. Producto punto es entrada por entrada, 1 por 1, 1, más 0 por 1, 0 y menos 1 por 1 es menos 1. Y menos 1 menos 1, 0. Ah, mira, ¿verdad? Entonces nos dio 0, lo que quiere decir que en realidad esas rectas eran perpendiculares, ¿verdad? Eran perpendiculares. No son paralelas, pero sí son perpendiculares porque el producto punto nos dio 0. Entonces ahora vamos a planos. ¿Cómo vamos a buscar la ecuación de un plano? Entonces, para definir un plano pi, ese pi es el nombre del plano, ¿verdad? El nombre del plano. Aquí no lo tomamos como número, el número, ¿verdad? El número pi, sino solo como nombre, ¿verdad? Como la letra griega pi. El nombre del plano pi. En el espacio se requiere un punto. Entonces requerimos un punto que pertenece al plano pi y un vector n. Un punto y un vector n. Que ese vector se va a llamar vector normal, ¿verdad? Pero ese vector tiene que tener alguna particularidad. Ese vector tiene que ser ortogonal a pi. O sea, formar ángulo de 90, o sea, ser perpendicular, como está en el dibujito, ¿verdad? Tenemos el puntito P y
ahí de 90 grados. De 90 grados. Eso es lo que necesitamos. Entonces, en la anterior para la recta, ¿qué necesitamos? Un punto que pertenezca a la recta y un vector director. Para el plano necesitamos un punto y un vector normal. Que ese vector normal tiene que ser perpendicular a mi plano. A mi plano. Tiene que ser perpendicular a mi plano. Entonces vamos a ver dónde sale la ecuación del plano. Dice entonces, con el fin de obtener una ecuación que represente el plano pi, defina x, y, z, un punto arbitrario en el plano. O sea, ese puntito x está por ahí en el dibujo, ¿verdad? Note que x cumple que el vector director de la recta que pasa por el punto P y x es ortogonal a n, como se muestra en la figura. Claro, ¿verdad? Porque ya el vector n era ortogonal, o sea, era perpendicular. Lo que estoy haciendo es trazando la recta y nada más. En realidad, toda recta que esté en el plano, que esté contenida en el plano, va a ser perpendicular a ese vector. A ese vector. ¿Para qué hacemos esa recta ahí? Si recuerdan en la clase pasada mencionamos una propiedad, ¿verdad? Que era que si nosotros teníamos v producto punto de v producto cruz de un w, esto era 0. Esto era 0. Entonces lo que vamos a hacer es más bien generarme ese vector. Eso es lo que quiero, que en otros problemas nos vamos a generar ese vector. Vamos a generar ese vector n, ese vector normal, ese vector n normal. ¿Para qué nos sirve esto acá? Esto es importante estudiarlo esta parte porque en problemas nos van a dar solamente tal vez 2 puntos del plano o 3 puntos y nos tenemos que generar el vector normal. Entonces vamos a ir viendo ahí con los problemas. Entonces ahí está lo que escribí anteriormente, es decir, dado que dq, o sea el vector director, ¿verdad? P de x, el de la recta, que es x menos p, se tiene que x menos p por producto punto de n es igual a 0. Es igual a 0. Aquí en este caso, porque ya tenemos el vector director, ¿verdad? Como lo indico, ya tenemos ese vector director. Si no lo tenemos, ¿qué hacemos? Ah, bueno, lo vamos a crear con ese teorema o con ese resultado que obtuvimos de las propiedades del producto cruz. Dice entonces, esa es conocida como la ecuación vectorial del plano. La que está en verde es la ecuación vectorial del plano. Todo esto es lo que hay que poner mucha atención. Ecuación vectorial, bueno, ya sé cuál es. Ecuación cartesiana del plano. Entonces, por mí le digo que este curso es de mucha teoría. Manejar muy bien la teoría, ¿verdad? Muy bien la teoría. Entonces, observe que la ecuación es equivalente a esto que tenemos ahí, denominada ecuación cartesiana de pi. ¿Por qué es equivalente? Bueno, si no está claro, lo hacemos. X, ¿qué coordenadas tenía? X tenía coordenadas, X grande, ¿verdad? Tenía coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? X, Y, Z. Tenía coordenadas X, Y Z. P, ¿qué coordenadas tenía P? X0, ¿verdad? X0, sí, X0, Y0 y Z0. Ya con lo que sabemos, todo el mundo podría hacer o sacar esa ecuación cartesiana de la ecuación vectorial. Si no, significa que no hemos estado repasando, ¿verdad? N es N0, perdón, N1, acá lo pusieron como N1. N1 es lo mismo, importante la posición N1, N2, N3. Y entonces, ¿qué nos dice la ecuación vectorial? Nos dice que es x menos p. ¿Quién es x menos p? Bueno, la resta entre ellos, ¿verdad? Que sería x, y, z menos x, 0, y 0, z 0. Y la resta de vectores, ¿cómo era? Entrada por entrada. Entonces, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Eso es el resultado de quién? De x menos p.
Bueno, entonces ahora dice, realice el producto punto con n. Realice el producto punto con n. Voy a escribirlo por aquí abajito. X menos x0, y menos y0, coma, z menos z0. Producto punto de quién, lo voy a escribir aquí abajo porque no me alcanza. ¿De quién? De n, que n es n1, n2 y n3. ¿Y el producto punto qué es? Bueno, multiplicar entrada por entrada y sumarla. n1 por x menos x0. Es este. No se ve nada. Utilizar otro color. A ver si se ve. Verde. Es este con este y acá. Ajá. Y luego n2 por y menos y0 más, ¿verdad? Recuerden el producto punto, la suma ahí. Solo la sumita. Más ahora la tercera entrada, la multiplicación de la tercera entrada. Rosa, naranja. Y busquemos otro color acá entonces. Azul. Y n3 por este, que sería acá. Y igual a 0 porque al lado derecho tenemos igual a 0. Y listo, ahí salió la ecuación cartesiana del plano pi. De la ecuación vectorial obtenemos la ecuación cartesiana. No es porque se obtuvo por arte de magia o por el Espíritu Santo, sino salió simplemente restar x menos p y hacer el producto punto de x menos p con n. Y listo. Y entonces, ¿qué necesitamos para la ecuación del plano? Un vector normal y un punto. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando vamos a resolver este tipo de problemas. Este tipo de problemas. Para la recta, el vector director y un punto que pertenece a la recta. Para el plano, el vector normal y un punto que pertenece. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando sus vectores directores son ortogonales. ¿Cuándo son perpendiculares? Cuando sus vectores directores son ortogonales, ¿verdad? Perpendiculares, ortogonales, paralelas, paralelos. ¿Qué podríamos pensar del plano? Bueno, algo similar. Dos planos son paralelos cuando sus vectores normales son paralelos. Cuando son perpendiculares dos planos. Cuando sus vectores normales son perpendiculares. Entonces no hay mucho así como que, bueno, cambió totalmente la definición. Es complicado aprendérmelo. Todo es muy similar. Y igual, algo muy importante acá, respetar también. Profe, Ajá. ¿podría repetir lo que dijo? Es para apuntarlo. Los planos. Dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos. Y igualmente, dos planos son perpendiculares si sus vectores normales son perpendiculares. Eso está más adelantito, solo que lo estoy diciendo antes para ver la noción o conectar con la recta, que vean que es parecido, es lo mismo. ¿Y qué hacemos de referencia siempre? Con el vector director y el vector normal. Eso es como lo importante, es como, digámoslo así, es como la pendiente, es lo importante de ellos. Pues está claro, sí, lo que iba a decir era que igual la forma, tiene que ver la forma, ¿verdad? Vean que aquí el x está positivo, x menos x0, y menos y0 y z menos z0. Y entonces tiene que venir negativo, igualito, igual que la ecuación, que las ecuaciones paramétricas o simétricas de la recta. Mantener los signos. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos un caso x más 3, ¿qué quiere decir eso? Que x0 es menos 3. ¿verdad? Menos con menos es más. Entonces tiene que llevar el negativo ahí. Respetar lo de los signos. Porque es un error muy común eso. Que vienen x más 3. Bueno, x0 es 3. Listo. Ahí ya vamos mal. Pero respetar el orden de los signos. Ve, acá viene el resumen. Creo que era Daisy. De lo que estamos hablando. Dice planos. Por otro lado, si pi1 y pi2, dos planos con vectores normales, n sub pi1, n sub pi2, respectivamente.
más aún sea una recta L con un vector director de L. ¿Qué vamos a comparar aquí? Cuando dos vectores, cuando dos planos son paralelos, perpendiculares, o cuando la recta es perpendicular al plano también. Vamos a ver, esto es muy muy importante. Dice que el plano pi 1 y el plano pi 2 son paralelos si sus vectores normales son paralelos. Es lo que está diciendo ahorita, ¿verdad? Son paralelos. Son paralelos. ¿Cuándo son perpendiculares? ¿Cuándo son perpendiculares? Bueno, cuando sus vectores directores son perpendiculares. Y acá es donde hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? En este que viene acá, que nos dice L es paralela a pi, o sea, la recta es paralela a un plano, recuerden que pi aquí representa un plano, si los vectores, el vector director y el vector ortogonal, perdón, y el vector normal son ortogonales. L es paralela a pi si el vector director de la recta y el vector normal son ortogonales, o sea, son perpendiculares, ortogonales. Un plano es paralelo a una recta si el vector director con el vector normal son ortogonales. Digamos que es como, ¿cómo lo vería yo? Lo vería como al revés. Si es paralela, entonces tiene que ser ortogonales. No se mantiene el paralelismo. Como decir que si la recta es paralela al plano, si sus vectores normal y vector director son paralelos. No se mantiene eso, sino más bien son ortogonales. Y va a pasar lo mismo para perpendicular. Para que una recta L sea perpendicular a un plano pi2 o un plano pi, recuerden un plano en general, entonces esos vectores, el vector normal y el vector normal deben de ser paralelos. Ven que como que se intercambia. Si son perpendiculares, la recta con el plano, entonces los vectores directores tienen que ser paralelos. Si quiero ver si la recta con el plano, si son paralelos, entonces el vector normal y el director tienen que ser ortogonales. Entonces, ¿está claro eso? ¿Hay alguna duda ahí? De lo que hay que aprender de la teoría, ¿verdad? Y como el dibujo, no nos metemos mucho con el dibujo, ¿verdad? Solo ortogonales, producto punto cero, ¿verdad? Ahora ya sabemos que un múltiplo, que los vectores son múltiplos. Un escalar existe, claro que si multiplico ese, me da el mismo resultado. Entonces, de estos planos, rectas, allá las ecuaciones, hay que estudiar bastantes problemas. Bastantes problemas porque hay muchos problemas donde solo me dan el punto, donde me dan solo el vector director, donde me dan esto, donde me dan lo otro, donde nos diga que es perpendicular, que nos busque una recta que sea paralela a la otra. Entonces hay un montón de problemas, hay un montón de problemas. Entonces ya en la lista de ejercicios ya ahí pueden ir resolviendo todo ese montón de problemas que hay. Entonces vamos a ver, dice, encuentre la ecuación de plano que satisface ¿qué? A, pasa por el punto y posee vector normal. B, contiene las rectas tales y C, contiene los puntos tal puntos. Entonces ven acá, el primero es el más sencillo, vean que son tres preguntas distintas, porque a veces veo que cuando viene A, B y C, como que algunos confunden, como que piensan que A y B son las mismas, ¿verdad? Son A, B y C, son diferentes preguntas, ¿verdad?
Esa pregunta tiene, digámoslo así, tiene 3 incisos que deben de responder. Pero igual, eso pasó, ve que pasó, a algunos les pasó en la respuesta de desarrollo cuando les preguntaban que si tienen infinitas soluciones, solución única o no solución. Eran ahí 3, tenían que contestar a esas 3. Los valores de alfa para que tenga infinitas, para que no tenga y sea única. Para algunos solo no tienen, escribieron. Así. Son 3. Entonces, bueno. La primera es la más sencilla porque dice que pasa por un punto y pues el vector normal. ¿Qué necesitamos para la ecuación del plano? Un punto y el vector normal. Ahí ya lo tengo. Ya lo tengo. No hay nada que hacer ahí. ¿Verdad? Entonces lo escribimos. Lo siguiente que lo tenemos ahí. Vamos a copiarlo aquí igual. Me gusta para que lo tengan. Entonces tenemos el punto, entonces simplemente es, bueno, x0, identificar que es acá, y0 y z0. Acá es n1, n2 y n3. Y entonces, ¿qué nos dice la ecuación del plano? Es, bueno, es n1 x menos x0, ¿verdad? Más ¿quién? Más n2, pero n2 en este caso es menos 7, entonces más con menos es menos, por eso nos queda negativo. Paréntesis, y menos y0. Y0 es menos 1, entonces menos con menos es más. ¿Ves? Aquí hay menos de la fórmula. Hay que recordar el menos de la fórmula y el signo del valor. Entonces menos con menos más n3 que es 3. Abro paréntesis, z menos z0. Z0 es menos 1, entonces menos con menos es más. Nos queda positivo y igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, empezamos a multiplicar los términos para que nos quede más bonita la ecuación del plano. Siempre lo debemos multiplicar. Multiplicamos, realizando la distribución. Y entonces cuando realizamos la distribución, sumamos y restamos términos semejantes. Sumamos y restamos términos semejantes y obtenemos que la ecuación del plano es 2x menos 7y más 3z. Más 3z. Más 3z. Entonces, por lo tanto, la ecuación del plano es esa. Sencilla porque no hay nada que hacer. ¿Qué va a pasar en la otra? En la otra vamos a tener problemas. O ver cómo buscar más bien, ¿verdad? Vamos a copiar eso por acá. En la otra, ¿qué nos están dando? En la otra, nos están dando dos rectas. Entonces, acá es donde decía que lo tenemos que crear ese vector normal porque no nos están dando. Acá, por ser el primer ejemplo, nos ayudan con el dibujo. ¿Qué pasaría si están esas dos rectas ahí? Esas dos rectas se van a intersecar. Se intersecan ahí. ¿Ah? Ellas se intersecan. Y entonces cada una de esas rectas tiene un vector director, ¿verdad? Esas dos rectas tienen el vector director. Vector director D1 y D2. O de L1 y de L2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar el vector director de ambas rectas. Entonces, es posible definir un plano por medio de dos rectas L1 y L2 siempre que estas no sean paralelas. Entonces ya el ejercicio, eso no lo tienen que comprobar. Ya el ejercicio ya se supone que ya no son paralelas. Si nos dice, ¿verdad? Entonces, vean que eso es muy importante. De aquí podemos sacar una pregunta que marcar con X, ¿verdad? Pues, por ejemplo, una pregunta que se me ocurre, ¿qué puede hacer? Que L1 y L2, con L1 y L2 podemos encontrar la ecuación de un plano. Se podría encontrar, o definen la ecuación de un plano.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos que verificar si no son paralelas? Si ya son paralelas, no. Entonces, eso que está ahí es muy importante. Si las rectas son paralelas, no podríamos encontrarla. En este caso sí, porque ya el problema ya nos dice que encuentre cosas rectas, entonces no tendríamos que verificarlo. En otro caso sí, tendríamos que verificar que no sean paralelas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Y con los vectores directores, que igualmente los tenemos que hallar. Los tendríamos que hallar, ¿verdad? Entonces, buscamos los vectores directores, ¿verdad? Que en este caso aquí lo pasan a ecuaciones paramétricas, pero en realidad no hace falta porque lo importante es el vector director. Acá para L1 es 19, 3 y 5. L1, ¿verdad? Que es este, 19, 3, 5. Para L2, acá es 1. Para el segundo, ¿qué pasa? Ya está negativo, entonces tengo que quitarle ese negativo. ¿Cómo le quitamos el negativo? Dividiendo por menos 1. Acá menos 1 y acá positivo y positivo. Listo, ya tenemos menos 1. Y en la segunda el z está positivo, entonces es 2. Listo, ya tenemos los vectores directores. ¿Y para qué buscamos los vectores directores? Bueno, esos vectores directores los vamos a buscar para encontrar un vector ortogonal a ellos. ¿Qué nos decía ese problema que vamos a utilizar? Era aquel, ¿verdad? Que si V por V producto cruz de W era ortogonal. Entonces vamos a utilizar DL1 y DL2 como V y W para generarme ese vector ortogonal. ¿Vale? Eso lo había mencionado en la clase anterior. Dice, ahora para definir el plano se encuentra primero el vector normal, que es uno de los puntos, ¿verdad? Para encontrar el vector normal y un punto. ¿Cuál es el producto cruz entre DL1 y DL2? Entonces buscamos el producto punto y obtenemos que el vector normal es este. El producto cruz, perdón. El producto cruz lo encontramos. ¿Qué necesitamos ahora? El vector normal, ya lo tenemos. Ponemos acá un check. Está bien. Y un punto. ¿Cómo encontramos un punto? Acá un punto lo encontramos muy fácil. ¿Qué sabíamos nosotros? Que esas rectas pertenecen a qué. Por eso es importante entender lo que estamos haciendo. Sabíamos que las rectas pertenecen al plano, ¿verdad? Para la ecuación del plano necesitamos el vector normal, que ya lo encontramos, y un punto que pertenezca al plano. Aquí hay infinitos puntos. Un punto que está acá, un punto que está acá, está acá, está acá, está acá. Este es el mismo punto de intersección, pero sería complicarnos. Y hay infinitos puntos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar un punto que pertenece a L1 o encontrar un punto que pertenezca a L2. ¿Y cómo encontramos un punto que pertenece a L1 o a L2? Bueno, eso ya lo sabemos sustituyendo mi parámetro, ya sea T o S, cualquiera de los dos. Perdón, T o T, ¿verdad? Aquí utilizaron T, los mismos. Ah, no, sí, T y S, cualquiera. ¿Y por qué valor? Recuerden que T y LS son cualquier valor, cualquier parámetro, T0, T5, T1 medio, S0, S, cualquier valor, el que queramos. Aquí, ¿cuál utilizaron? Aquí utilizaron S igual a 0. Luego, para el punto del plano, basta considerar cualquier punto sobre la recta, ¿verdad? Que es lo que está diciendo. O sea, hay infinitos. Como por ejemplo el punto menos 6, menos 6, 1, obteniendo al tomar S igual a 0. Es claro que también, como tenemos la libertad de tomar cualquier punto, utilizamos el más sencillo para no complicarnos, ¿verdad? S igual 0, T igual 0. O alguno que usted considere que nos quede más bonito. Si fuera fracciones, alguno que se me cancele, ¿verdad? Pero para no pensar mucho, T igual 0 o S igual 0. Ya tenemos el punto. Listo, ya tenemos las dos cosas, ¿verdad? Tenemos el vector normal. Mi vector normal, que es, vamos a verlo acá, 11 menos 33 y menos 22. Bueno, tenemos 11 menos 33
y de menos 22. Y el punto que necesito, que es el que me genere ahí aleatoriamente, cualquier punto nos puede servir. Entonces aquí formas infinitas también de cómo representar el plano, porque puedo escoger diferente punto, ¿verdad? Con diferente punto. Y entonces sustituyo otra vez n1 por x, menos x0, menos x0. Otra vez el juego del menos con menos más n2, pero n2 es menos 33, más con menos es menos, y menos y0, que y0 es menos 6, entonces otra vez menos con menos es más n3, que es menos 22, otra vez más con menos es menos, por eso nos queda menos 22, y z menos z0. Acá lo copié mal, aquí arriba, aquí es 1 positivo, y ahí nos queda negativo. Y otra vez que realizamos lo mismo acá, multiplicamos, sumamos semejantes o restamos, y dejamos x, y, z del lado izquierdo y el valor constante del lado derecho, y listo. Tengo mi ecuación del plano. Tengo la ecuación del plano. ¿Alguna pregunta, duda? Entonces ya íbamos viendo con este ejemplo que ya cuando tenemos dos ecuaciones de la recta, tengo que guiarme cómo buscar mi vector normal, ¿verdad? Mi vector normal. ¿Hay alguna pregunta o está claro? Está claro, profe. ¿Sí? Entonces, para terminar, vamos a ver acá. Entonces ya pueden hacer todo eso de planos y rectas, ya pueden empezar a practicar planos y rectas. Encontrar. El último, ¿qué era? El último era 3 puntos, ¿verdad? El punto C era 3 puntos. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Con 2 puntos me puedo generar un vector. Con otro punto, QR, por ejemplo, me puedo generar otro vector. Estos dos vectores me van a servir ¿para qué? Llamémoslos, digamos, más bonitos, o esos rayos, V y W. ¿Para qué me van a servir estos dos vectores? Bueno, para generarme mi vector normal con el producto cruz. Parecido al B. Nada más que en el B, esos dos vectores eran mis vectores directores. Acá son dos vectores que los obtenemos de esos puntos que salieron del rayo. Entonces tenemos el producto cruz. Y ya aquí no hay que buscar el punto. Tenemos 3 puntos. Tenemos el punto P, el punto Q y el punto R que pertenecen al plano. Entonces con 3 puntos podemos encontrar la ecuación de un plano. Podemos encontrar la ecuación de un plano. Ok, entonces con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda en general de cualquier examen de la clase, no sé, o algún comentario, algo. Profe, del examen ahí yo le puse un mensajillo. Ajá, ¿por dónde me lo escribió? Por WhatsApp. Ah, ok, lo estoy viendo ahora, lo voy a ver. ¿Sí? Sí, es que me equivoqué ahí con algo que no le había puesto atención en realidad. Ah, ok. Bueno, igual yo se lo mandé y como se lo había mandado. No sé si hay algún problema. Sí, está bien. Ahí voy a abrir el aula, ¿verdad? Sí, igual sí, es el mismo Sí, ahí me envía el mismo PDF que había mandado. Ah, tiene que enviar el mismo del correo, ¿verdad? Pero ahí para que esté viendo los mensajes, porque si no... Listo, está bien. Me va a atrasar a la hora de revisar si todos envían y se atrasan, ¿verdad? La idea es que envíen por correo, ¿verdad? Porque como no pueden enviarlos, entonces para darles más chance, porque la idea no es que
si no lo enviaron, no lo enviaron, ¿verdad? Hay muchos que hacen eso, ¿verdad? Yo les doy la oportunidad que lo envíen, después que lo suban al aula virtual otra vez porque así es más fácil y lo tienen ahí más fácil para revisarlo para mí, ¿verdad? Por eso les solicité a los que enviaron por correo que lo subieran nuevamente al aula virtual. Yo les abrí el aula, pero claramente que el mismo documento que enviaron en el correo, ¿verdad? Como les digo, yo siempre les intento ayudar en la medida posible, ¿verdad? Siempre estoy disponible ahí en el WhatsApp, mensajes si tienen dudas o la atención, ¿verdad? Y siempre les intento ayudar con respecto al tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando tú en la medida del caso, ¿verdad? Creo que muchos les recomendé que tomaran foto, les recomendé en la clase tomaran foto al examen o captura por si tenían problemas de internet, ¿verdad? Creo que algunos no lo hicieron ahí, porque me escribieron por ahí, entonces recuerden, es una buena indicación porque así si les va la luz o el internet pueden seguir resolviendo el problema. Pero como les digo, ¿verdad? También tienen que poner de su parte estudiar porque tampoco no se les va a regalar nota, ¿verdad? Como los problemillas que se han visto en el grupo, grupos que algunos no han trabajado nada o no se presentan, no escriben nada tampoco, entonces, ¿verdad? Si no tienen internet o si les fue la luz o algo, sin estar datos para mandar un mensajito tal vez ahí. Y si no me escriben, yo no sé nada, ¿verdad? Si no escriben para mí, solamente no asistieron, están haciendo otra cosa. Igual eso le aplica para cualquier otro profesor, ¿verdad? Siempre la comunicación acá es esencial en presencialidad remota. Profe, hablando de las actividades participativas, ¿cuándo pone la otra? Ajá, voy, Christopher. Daisy, que tenía alguna duda, creo. Si ya está el video de la clase de antier. La clase de antier, sí, creo que sí, yo lo subí yo. A ver. Si yo intento siempre subirlo el mismo día, pero es que a veces como esta computadora es bueno, les había contado que la mía se dañó y esta computadora es de la universidad y es un poquito más lenta, entonces si lo dejo ahí, si se apaga o me va a hacer algo, tengo que salir, entonces ya tengo que pausarlo, no puedo hacer nada, entonces duro más subiéndolo, a ver. Sí, ahí está, sí, creo que lo subí el mismo día ese. El mismo día. Y la otra, Christopher, eso, no sé, eso seguramente lo vamos a dar para el segundo parcial, seguro vamos a hacer 2 actividades más o solo una, nada más, porque la idea era hacer bastantes actividades para que ustedes fueran estudiando también y participaran más, pero debido a las situaciones de las primeras actividades que no participaban o no estaban presentes, no hacían los problemas, entonces ya solo vamos a hacer 2 actividades o una nada más, ¿verdad? Porque creo que no teníamos límite de actividades, pero teníamos un mínimo de 3, que ya prácticamente la cumplimos, solo nos falta un grupo y algunos estudiantes que no la realizaron por problemas de internet, entonces algunos de esos tienen que realizarlas, ahí yo les voy a escribir, por ejemplo, ya tal vez voy a dejar algunos, ya que tenemos algunos ejercicios por ahí, de rectas, planos, entonces, bueno, ahí quedó Brainer en el chat. Brainer es uno que me falta de algunas actividades que no tenía micrófono, me dijo, entonces Brainer, algunos me faltan, otros por ahí, entonces voy a asignar esos. Y el grupo 2 creo que era, el de Anthony Moraga, que falta la actividad número 3, esa grupal, esas también. Y entonces, pero igual, yo les voy indicando las actividades ahí con tiempo, igual que la primera vez. Pero como les digo, solamente 2 o 2 más, o mucho 2, vamos a hacer 2 más. Una para el segundo y una para el tercer parcial. ¿Cómo estamos con las clases? Bien, todos tienen conexión bien o si están en datos, ¿verdad? Porque a veces tomamos clases de hora y media, es lo que intentamos, o a veces cuando tenemos mucho 2 horas, por las sugerencias de Vicerrectoría de Docencia y Dirección Académica, ¿verdad? Por el tiempo y también para que no se cansen mucho y cosillas como esas, ¿verdad?
pero igual podríamos tomar alguna clase también que sea sincrónica, se las grabo y se las envío, o igual ahí podemos ver si ustedes me dicen si están bien con internet o cosillas ahí, o tal vez hay mala conexión como aquel día, entonces nos hacemos asincrónica, ¿verdad? Pero la idea es que vean las clases, que las repasen y todo. Recuerden que igualmente... Por ahora, Ajá. todo bien, profe. Nada más que a veces el se amanece de malas y el internet es una cacta. Sí, eso es lo malo. Hay cosas que en esto... hay ventajas, la verdad, y hay desventajas también. La gran ventaja del internet, que muchos tal vez no tienen, o va mucho la señal, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, tal vez si un día está muy mala la señal, creo que yo recomendaría, digamos, si está en clase, que mejor que tal vez se ponga a hacer otra actividad de otro curso y luego vea la grabación, porque si en ese momento exacto, la clase sincrónica, es muy mal internet y se corta el audio o el audio va por ahí, la clase, el texto va como 5 minutos, mucho, muy exagerado, 10 segundos después o 15 segundos después, no se va a entender, ¿verdad? Entonces considero ahí que tal vez sea mejor, que tal vez se desconecten, aprovechen ese tiempo en trabajar en otro curso, alguna tarea que tengan y entonces el tiempo que invirtieron en ese curso lo trasladan para ver la clase asincrónicamente. O sea, no estarían perdiendo nada, están intercambiando las horas de estudio, ¿verdad? Que como lo mencioné al inicio, es bueno que tengan como, así, como un plan ahora en esto que remotamente tal vez uno pierde más tiempo, se pueden hacer otra cosa, ¿verdad? O no se sienten tan obligados, se sienten como más libres que venir a la universidad, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería todo. Si no tienen duda o pregunta, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Está bien, profe. Muchas gracias. Está bien, Kerly, hasta luego. Cuídense mucho, Kerly. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, Bueno, Dr. Moraga. Hasta luego, Reiner. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Se puse malcriada. Saludos, malcriada. Hasta luego. Oye, yo no me ve la mami.